para esta receta volví a pedir prestado el disco de arado. Es un día maravilloso. Yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero cuando hago algo así, con un día así soleado, lo haces a la parrilla o en un disco, sale de una forma. Ahora, si haces lo mismo en tu casa, en la cocina, con la luz y en una sartén, por ahí hasta no tiene el mismo sabor. No sé por qué motivo, no sé por qué razón. Yo creo que pasa por algo más bien psicológico. Si no, díganme en los comentarios, si alguno ha comido una milanesa mejor que la que hace la mamá. Y así, siguiendo estas pautas, hoy me conseguí otra vez el disco y vamos a hacer un clásico que es el pollo al disco. Vamos a ver cómo sale. El pollo no es una carne del todo sabrosa, que así vamos a tratar de condimentarla para que quede algo que sea espectacular. Los dejo con la receta, espero que les guste y cuéntenme si tienen alguna experiencia hacer la comida de una forma y de otra, si realmente sale lo mismo. Los dejo con el video. Con lo primero que voy a empezar es con una salsa un poco básica. Vamos a ponerle unas 2 cucharadas bien cargaditas de mostaza, como para un pollo, para que lo vamos a empezar a marinar un poquito, así ya va tomando sabor desde entrada. Después yo le voy a poner un poco de ajo, unos ajos deshidratados que por supuesto los hidraté. Y también le voy a poner cebolla deshidratada, cebolla en escamas deshidratada. Con esto vamos a hacer una salsita que vamos a poner en el pollo para que ya vaya tomando un poquito de sabor. Así. También le voy a agregar el jugo de un limón. Es muy importante el limón en el pollo. Bueno, esto lo revolvemos, que se amalgame todo y lo reservamos. Y ya así vamos a empezar a trabajar con nuestro pollo. Yo acá tengo un pollo, es bastante grande, tiene como unos 2 kilos y pico, el cual lo vamos a trozar. Yo, para abrirlo el pollo, lo que hago es muchas veces con una tijera, a veces corta, a veces no, una tijera común, le corto por el lado del espinazo. Es que esto se abre solo, por supuesto nos llevamos con un cuchillo, pero todo lo más grande, ahí ya te queda el pollo más o menos abierto. Igual vamos a despiezarlo, vamos a separar por partes. La piel, ahora corto la otra parte. Lo ideal es que lo podamos, sin que se rompa, separar un poco, porque lo vamos a condimentar por dentro. Y acá ya tenemos nuestro pollo, las patas, las supremas. Lo que vamos a hacer, las supremas las voy a cortar por lo menos al medio. Así tiene más superficie para marinarse. Ahora lo vamos a marinar con la salsa que habíamos hecho.
Por supuesto con las manos bien limpias. Todo. Vamos a marinar bien todo. Que cada parte tenga. Acá donde está la piel por abajo. Por todos lados marinamos nuestro pollo. Esto le va a dar mucho sabor. Lo ideal es hacerlo casi que te diría de un día para otro. Pero bueno, hoy yo lo voy a hacer ya solamente en un par de horas. Y ahora ya voy a prender el fuego. Y así vamos a ver cómo sale. Y así esto ya está marinadito. Lo voy a dejar así hasta que esté el fuego listo. Y ya seguimos. Lo importante es que no esté frío el pollo. Que ya vaya tomando temperatura ambiente. Mientras se hace el fuego, vamos a cortar nuestros vegetales como para acompañar. Cebolla, ajo, morrón, como los cortamos siempre. Ahí tenemos el fuego no muy fuerte. Vamos a ver cómo lo controlamos. Bueno, primero un poquito de aceite. Y ya vamos a poner nuestro pollo. Quema, otra vez. Y esto no vamos a desperdiciar nada. Importante que el pollo se cocine bien. Vamos a acomodar.
Es importante que el pollo esté bien cocido porque si queda crudo no sirve. Entonces le tenemos que dar una buena cocción primero, así se va dorando y va formando una crostita y después sí ya le vamos a agregar los condimentos. Ahora esto lo tapo. Bueno, creo que ya es buen momento para ir girándolo. Así, bien doradito. Que no quede pálido porque si no es lo más feo que hay. Vamos a dejar huequito en el medio porque ahí ya le vamos a empezar a agregar los condimentos, lo que habíamos preparado antes. Todo esto que queda abajo es puro sabor. Es muy importante que lo saquemos porque eso sí que es puro sabor. Bueno, yo lo primero le voy a agregar un poquitito de miel. Esto después se va a juntar todo. Esto no solo le va a dar sabor, sino que va a ser una crocancia, una textura espectacular. El que no le gusta no le pone, por supuesto, ¿no? Y en el medio vamos a poner todo lo que habíamos hecho cortado para que se vaya ya integrando a nuestra preparación. El pollo tiene que estar bien cocido, por eso lo pusimos antes. Perfecto. La sal al final. Bueno, esto ahora lo integramos todo. Y para que se cocine bien parejito, lo volvemos a tapar. Creo que es buen momento para tirarle un vaso de vino. No mucho. Esto va a ayudar a que se forme. Aparte de darle gusto, se va a formar una buena salsita. Y por supuesto, lo tapamos y dejamos que otra vez tome temperatura. Qué aroma que va tomando esto, ¿eh? Despacito, como quien no quiere la cosa. Por supuesto le falta todavía. Vamos despegándolo del fondo, que es lo que le va a dar mucho sabor. Todo esto se tiene que evaporar. Se siente el gusto de la miel. Espero que a todos les guste. Bueno, vamos a seguir.
Bueno, ahora sí que ya la cocción está casi lista. Le vamos a poner la sal. Ya que eran 2 kilos de pollo nada más, ¿no? Bueno. Ahora vamos a... Qué impresionante se ve. Bueno. El aroma que tiene. Lo que me parece que me traicionó la zanahoria. Tengo que decir la verdad. Las corté muy grande o las tendría que haber puesto antes. Pero mirá el doradito que le da, ese color oro. Mirá, que le da la miel. Es algo que no se usa mucho y la verdad que suma un montón. Bueno. Esto me parece que ya está en la recta final. Veo la bandera a cuadros. Bueno. Mirá esta cremita. Mirá, esta salsita es lo que buscamos. Mirá lo que es esto. Y tengo, mirá con lo que me encontré. Me parece que hay una parte del pollo, mirá, se salió el huesito. ¿Qué quiere decir esto? Buenísimo. Bueno, dicho eso, vamos a ver si ya voy preparando todo como para desgustarlo. Bueno, acá ya tenemos, ya veo que hay otro huesito más. Eso quiere decir que se está desarmando solo. Me parece que era de esta patita. Vamos a ir poniendo algo acá. Vamos a poner unos pedazos de suprema. Mirá la salsita, lo que es. Esto es lo que quería lograr, que se funda todo. La zanahoria me parece que quedó media cruda, media dura, pero bueno, es así. Mirá el pollo, lo dorado que está, la miel, cómo suma. Vamos a ver si el gusto ahora es lo que queremos tener. Esto lo corro. Vamos a poner nuestro plato acá. Mirá, se desarma. Creo que esto es lo que quería lograr. Mirá. Bien sabroso. La verdad que lo que es una carne que es poco por ahí sabrosa, que es más bien magra, cómo se puede transformar con unos buenos condimentos. Cómo suma la miel. Bueno, ya es hora de seguir comiendo. Y así, bueno,
yo voy a seguir. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudan a seguir haciendo estos videos. Esto, un poquito de salsita. Mirá. Que queda como o sea, se consumió y queda como una crema en realidad. Vos ves que no se ve por separado. La zanahoria, ahora la voy a probar. Está ahí. Está ahí. Bueno. Nos vemos en el próximo video.